con la doctora Valeria Costa Barney, médico cirujano, especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, subespecialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, quien nos hablará de las opciones endoscópicas en el manejo de la obesidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy. Gracias al doctor González y a la Junta Directiva por esta invitación tan especial. Bueno, vamos a hablar de generalidades de sobrepeso, obesidad, vamos a hablar de balón gástrico, de gastroplastia endoscópica, de otro tipo de plicatura gástrica que se llama POSE, de revisión endoscópica postbariátrica y de otros métodos innovadores. Este es mi conflicto de interés. Entonces, para la charla quiero que tengan claro estas siglas, que es TBWL, que en inglés significa porcentaje de pérdida de peso corporal. Lo van a ver en todas las láminas, ¿vale? Entonces, el tratamiento endoscópico de la obesidad se divide en tres: en tratamientos primarios, en tratamientos como puente para la cirugía bariátrica, que cada vez más está en desuso esta indicación, y pacientes con cirugía bariátrica fallida, sea por recidiva, ya no se dice recaída, sino recidiva o recurrencia, o por pérdida insuficiente de peso con una cirugía bariátrica. Y las indicaciones de la endobariatría abarcan desde el sobrepeso hasta super obesidad. En realidad no hay un límite superior en el grado de obesidad. Y existen también como estos escenarios: pacientes que tienen contraindicación de cirugía bariátrica o que la rechazan y no la desean; pacientes pretrasplante, digamos, que tienen obesidad pero son candidatos para trasplante renal, tienen que perder peso, uno puede pensar en estas indicaciones. Y antes de una cirugía electiva, digamos una cirugía ortopédica, uno puede recurrir a la endobariatría. Entonces, miren este caso: un paciente con una laparotomía, con una pared abdominal hostil intervenida, con una eventración gigante, con malla, y está obeso. Digamos que ningún cirujano bariátrico sensato va a pensar en hacerle una cirugía bariátrica a este paciente, ni abierta ni laparoscópica. Entonces, pues aquí entra el rol del gastroenterólogo. Y esto es fundamental, el equipo multidisciplinario. No es solamente colocar un balón gástrico o hacer una gastroplastia endoscópica o cualquier método si uno no tiene un equipo, ojalá, de nutrición, endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, el mismo cirujano, coaching, especialistas en ejercicio, deportólogos y enfermería, que estén enfocados en obesidad. Y digamos que las condiciones que tiene que cumplir un procedimiento de endoscopia bariátrica según el Task Force son que se reduzca al menos el 10% del peso corporal entre 6 y 12 meses, que sea seguro, que tenga menos del 5% de complicaciones severas y que sea efectivo en la reducción de comorbilidades y la disminución de los medicamentos asociados a otras enfermedades secundarios a la obesidad y que sea repetible. Entonces, hace poco días una charla similar en el Congreso Nacional de Cirugía Bariátrica. Esto no es competencia real con la cirugía bariátrica, esto es una opción, es un complemento. Las indicaciones pueden ser similares, pero los candidatos son diferentes. El alcance de estos procedimientos son diferentes, los mecanismos de acción son diferentes y las complicaciones son diferentes. Entonces, vamos a hablar del balón gástrico, muchos de nosotros los hemos utilizado, es nuestro procedimiento madre. Les recomiendo este artículo, es un artículo que habla sobre todos los balones. Entonces, digamos que finalmente la decisión de qué balón colocar es muy individual, pero hay pequeñas sutilezas. Entonces, depende si el paciente tiene reflujo o no, depende de si usted lo quiere dejar 6 o 12 meses. Entonces, les recomiendo este artículo. Pronto vamos a sacar un artículo en la Revista Colombiana de Gastroenterología que habla de todos los balones, las ventajas de uno, las desventajas, porque cada uno tiene sus especificaciones. En especial, me gustan los balones que tienen aprobación por la FDA, que son Orbera y Spatz. Bueno, con respecto a los balones, digamos que según el consenso brasilero, uno pudiese colocar un balón en un adolescente con sobrepeso y obesidad y realmente no hay un límite superior.
Y la eficacia del balón gástrico, digamos, en porcentajes de pérdida de peso puede ser entre un 6 a un 15%, y a la mayoría de los pacientes les va bien. ¿Qué tasa de fracaso hay? Los que pierden menos del 10% del peso es un 8.3, más o menos 6%. ¿Y de qué depende el que le vaya bien a un paciente con un balón o no? Bueno, depende de muchas cosas, pero este artículo es muy interesante. Si hay un paciente, digamos, que es diabético o tiene hipotiroidismo y tiene gastroparesia por clínica o por algún estudio confirmado, le va a ir mal con un balón gástrico si tiene sobrepeso o obesidad. Es predictor de malos resultados. Pero si el paciente le dice a usted que su llenura no se mantiene más de 1 hora, que su llenura es muy corta, que está picando, y usted piensa que tiene un vaciamiento gástrico rápido, a ese paciente le va a ir muy bien con un balón gástrico. Al otro paciente que le va bien con el balón gástrico es el paciente, el que llamamos un gran comedor, el que necesita porciones muy grandes para llegar a su saciedad. Y el gran problema con el balón es la reganancia. Digamos que se mantiene un grado similar de pérdida de peso en 53, 27 y 21% de los pacientes al año, a los 2 años y a los 5 años luego del retiro. Pero este artículo es muy interesante, dice, en pacientes con obesidades leves y en sobrepeso se siguió a 10 años qué pasó después de que se les quitaron un balón, y ellos dicen, bueno, sí, hay un beneficio transitorio, pero esto es muy importante, va a haber una mejoría de las comorbilidades orgánicas y mentales hasta el momento de la recidiva, que usualmente es 2 a 5 años después. Entonces usted va a tener una ventana libre de enfermedad. Y esto es otra cosa importante, que estimula al paciente a someterse a más intervenciones. ¿Qué intervenciones? Balones a repetición, ir a una manga endoscópica, ir a una cirugía bariátrica. Y no nos olvidemos de las complicaciones. Este es el estado de hiperinsuflación, que se cree que tiene una etiología infecciosa. Y miren el nivel hidroaéreo en el balón. Estos pacientes tienen síntomas muy severos, más de lo normal. Recuerden que el balón también puede producir pancreatitis, y si produce pancreatitis, es indicación de retirarlo, aunque hay artículos que dicen que si es pancreatitis leve, uno lo pudiese dejar, pero digamos que es mejor retirarlo. Y estas son otras imágenes y cosas que pueden pasar con el balón. Esto es un paciente que tuve con un SPATS y tomó AINES, a pesar de que soy súper enfática de que no tome AINES. Y bueno, choque hipovolémico, úlcera gástrica, UCI, en fin. Y algunas veces, digamos, se coloniza el balón. No está indicado por guías dar antibióticos, pero podemos conseguir, digamos, balones así de feos. Y les voy a hablar de la gastroplastia endoscópica. Esto se llama endosutura gástrica. Ya no se llama Apollo, porque la compañía Apollo fue comprada por Boston, entonces ahorita solamente se llama Overstitch. Este es, digamos, el dispositivo que acoplamos a un endoscopio de doble canal o de single channel. Ahorita acaba de salir el nuevo modelo, que solamente se acopla a single channel. Y esto son las suturas, como las vamos haciendo de distal a proximal en todo el cuerpo gástrico. Entonces miren que les puse dirección de la sutura, es de la pared anterior a la pared posterior, y lo que vamos a ir haciendo es invaginando o imbricando toda la curvatura mayor del cuerpo gástrico. Empezamos en la incisura y terminamos en la unión fundocorporal. Y entonces vamos de abajo hacia arriba, y el patrón mundialmente utilizado es un patrón en U. Mientras más puntos se haga, va a haber más inflamación y va a haber más fibrosis, que finalmente es lo que queremos. Les voy a mostrar un video de una gastroplastia endoscópica que hice con el doctor Chucho Rodríguez. Entonces, la idea Esto es una sutura de polipropileno 2.0 no absorbible, que es muy fuerte, pues es una sutura quirúrgica. La idea es dar puntos de espesor completo para durabilidad. Hay estudios que hablan que mientras más puntos, más inflamación, más fibrosis, más durabilidad. Ojalá más de 30 puntos en una gastroplastia. Usualmente hacemos 6 bajando en la U y luego otros 6 subiendo en una sola U. Dependiendo de la escuela brasilera utiliza 4 suturas, pero es más por términos económicos. La escuela norteamericana utiliza hasta 8 o 10 suturas.
el doble de lo que utilizamos en Latinoamérica. Entonces, mientras más robusta quede la gastroplastia, pues más duradera va a ser. Y así es como según una reconstrucción 3D, entonces vemos la estrechez del lumen gástrico y vemos como el fundus, que no se ha tocado, funciona como un pouch. Y allí es donde se va a hacer, digamos, todo el proceso de la digestión, porque el resto va a haber mucho mal vaciamiento a través del cuerpo. Entonces, esto es un procedimiento que debe ser de manera mandatoria con anestesia general, pero es ambulatorio. Entonces, el paciente, digamos, se queda en observación prolongada unas 4 a 6 horas. Hay que colocar tromboprofilaxis y también antibiótico profiláctico. El CO2 es obligatorio. Y se puede hacer con cualquiera de los 2 endoscopios que les conté, y el aumento del número de mordidas es lo ideal, y las suturas de refuerzo. Hay tendencia a hacer no solamente suturas en U, sino suturas lineales para que sea más fuerte la gastroplastia. Indicaciones. Entonces, según las guías norteamericanas, en obesidad grado 1, ese es el paciente que mejor le va y tiene aprobación por la FDA desde 30 hasta 50 de índice, pero los brasileros utilizan desde 27 de índice de masa corporal y de hecho ahorita hay unos estudios a partir de 25, es decir, usted pisa el sobrepeso y pudiese ser candidato a una manga endoscópica. La edad mínima es cuestionable, pues está aprobado a partir de los 18 años, pero si sabemos que la guía de manejo de obesidad en pacientes niños, o sea, adolescentes dice que uno puede ir a cirugía bariátrica, ¿por qué no podríamos hacer esto que es menos invasivo? Y edad máxima no hay. Contraindicaciones, pues úlceras corporales o fúngicas activas, varices, gastropatía hipertensiva, patología psiquiátrica no controlada o no tratada y hernias hiatales gigantes. Bueno, la curva de aprendizaje de gastroplastia endoscópica no es fácil, es de paciencia, es de altos niveles de frustración. Digamos que este artículo dice que usted entre 38 y 51 va bien, pero hablando con muchas personas expertas, se cree que hay que hacer centenas de casos para sentirse cómodo con el dispositivo, con la técnica y con las complicaciones intraprocedimiento. Y el tiempo va disminuyendo, evidentemente, a medida que usted se va haciendo experto, pasa de durar 2 o 3 horas haciendo un procedimiento a hacerse en menos de 1 hora. Mecanismo de acción, entonces, aquí hay 2 mecanismos de acción básicos que son muy diferentes al sleeve. Uno, entonces, es la restricción, disminuye la capacidad gástrica un 70-80%, pero el otro es la dismotilidad. Entonces, miren las imágenes, este es tercio superior, este es tercio medio y este es tercio inferior de la aplicatura. Y este estudio me pareció súper lindo porque miden, digamos, toman distancia al punto en el píloro, en la incisura y en la unión gastroesofágica. Y este procedimiento hace que el tamaño del estómago disminuya la longitud y el ancho. Entonces, ellos midieron y el tamaño gástrico pasó de 34 centímetros a 20 centímetros después de una manga endoscópica. Y lo del vaciamiento gástrico ya se ha objetivizado, digamos, con pruebas de tiempo de vaciamiento gástrico en aliento y miren cómo usualmente el vaciamiento gástrico pasa de 80 a 150 minutos después de una gastroplastia al 3er mes. La parte hormonal los cambios no son tan fuertes como en un sleeve, pero sí se han hecho estudios y se han medido niveles de hormonas de la saciedad como PYY y GLP-1 y aumentaron significativamente a los 18 meses, hasta los 18 meses del procedimiento. Y bueno, ya existen múltiples guías, la guía de la ASGE y de la ESGE reciente que está calientita, pues se unieron y la gastroplastia está pues en todas las indicaciones que les he contado y la guía brasilera que también pues es una de las que más utilizamos. Y este ha sido uno de los estudios más importantes que le dio la aprobación por la FDA a este procedimiento y al dispositivo en el 2022 y fue la comparación de cambios en el estilo de vida de moderada intensidad versus la gastroplastia endoscópica y el 80% de los pacientes remitieron las comorbilidades, mejoraron hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, hígado graso y hipertensión arterial. Entonces, digamos que este es uno de los estudios más serios, randomizados en 9 centros en Estados Unidos y fue de manera prospectiva.
Y bueno, ya las guías NICE también lo han metido el procedimiento como aval para manejo de obesidad. Esto es un plus muy importante que diferencia al paciente con obesidad y reflujo. El reflujo en la gastroplastia endoscópica no es algo importante como en el sleeve. Se cree que porque 1, no tocamos el fundus, 2, no tocamos el ángulo de His, el aumento de las presiones intragástricas no es tanto como en un sleeve, entonces no va a haber reflujo de novo, de hecho va a mejorar el reflujo preexistente. Y esto se vio también a través de cuestionarios de reflujo que se demostraron en el estudio Merit. Y bueno, ya hay múltiples revisiones sistemáticas, metaanálisis, más o menos cuánto se puede perder, de un 15 a un 18% del peso corporal total. Este es un estudio que se hizo en adolescentes, entre 10 y 21 años, hubo remisión de todas las comorbilidades, y más o menos las pérdidas de peso pues es lo que les he estado hablando, 15 más o menos 7, 14 más o menos 8. Y esta es la curva de la pérdida de peso. Al principio es súper acentuada los 3 primeros meses, luego disminuye un poquito y luego se estabiliza al año. Y hay estudios a largo plazo. Este estudio es un estudio indio a 4 años. La pérdida de peso máxima fue 21%. Luego del año hay tendencia a recuperar alrededor del 10% del peso perdido y se mantiene hasta los 4 años en 18%. Esto es un estudio a 5 años, parecido, digamos, es de los más largos que se hizo en Estados Unidos, que la pérdida de peso se mantiene durante 5 años en 15%. Y mientras más alto sea el índice y mayor sea la pérdida en el primer mes, son predictores de mayor pérdida de peso durante el seguimiento. Obviamente esto depende también de la experiencia del endoscopista, es un predictor de éxito y una de las fortalezas de este procedimiento es que se puede repetir y que es súper factible hacer eso, es seguro y es efectivo para prevenir una mayor recuperación del peso. Esto fue un estudio italiano en pacientes de 67 años, incluso con obesidad grado 3, con 41 de índice, que miren que la pérdida de peso, la curva es muy similar a la otra y alcanzaron una pérdida de peso de 15% en 6 a 12 meses y mejoraron el 50%, mejoró hipertensión, el 75% de los pacientes mejoró diabetes. Y miren esta imagen, me la dio el doctor Galbao, que es uno de los pioneros de la técnica. Esta es la visión laparoscópica, pues por afuera de la sutura, la podemos ver acá. Entonces, eso es lo que queremos, que los puntos sean transmurables, de espesor completo, transmurales, de espesor completo, y así el procedimiento sea duradero. Y esto es un reporte de caso de Italia. Una señora entró por urgencias, dijo que tenía dolor abdominal y entraron y describieron eso como estalactitas y estalagmitas porque no sabían que tenía una gastroplastia endoscópica. Estos son unos puentes fibrosos, digamos que aquí se ha perdido la restricción del lumen y bueno, son como, digamos, puentes que quedan tiempo después. Y esto puede ocurrir, que queden puentes, que haya dehiscencia de la sutura, no es un procedimiento perfecto. ¿Qué se hace ahí? Se corta la sutura, se cortan los cinch, que son esos circulitos que ustedes ven allá, se cortan los puentes mucosos, y uno puede hacer argonplasma en la parte de abajo o en la parte de arriba y volver a hacer una nueva endosutura gástrica. Por eso este procedimiento, digamos, es versátil porque es repetible. Bueno, y este es uno de los estudios con mayor cantidad de pacientes, 1000 pacientes en Arabia Saudita. Los árabes operan muchísimo por vía endoscópica y fíjense que este cirujano, que es cirujano bariátrico también, pues representó las pérdidas de peso de sus pacientes con ESG, los pacientes con sleeve y los pacientes con bypass. Evidentemente, entre el bypass y estos métodos restrictivos, digamos, hay una diferencia muy notoria en la pérdida de peso, pero lo que les quería mostrar es que solamente 8 pacientes de esos 1000 pacientes fueron a sleeve, después de una gastroplastia endoscópica, y solo 5 pacientes de esos 1000 tuvo que hacerles una regastroplastia endoscópica. Y hay estudios ya con medicamentos. Esto es un estudio donde al 5.º mes después de una gastroplastia endoscópica se le ofreció al paciente
¿Usted quiere Saxenda o no quiere Saxenda para tener un efecto sinérgico y potenciar la pérdida de peso? Entonces se vio que al año los pacientes que tuvieron Saxenda asociados a la gastroplastia endoscópica perdieron 3% más, o sea, fue 24 versus 21% que los que solamente tuvieron manga endoscópica. Entonces, la conclusión es la asociación entre medicamentos antiobesidad y la endobariatría pues es muy efectiva, y esto ayuda sobre todo en el punto en que ya empieza la meseta de la pérdida de peso después de una gastroplastia endoscópica. Y este estudio salió hace poquito, es de Harvard. Ellos compararon durante 5 años, digamos, fue un estudio de evaluación económica, qué tan costo efectivo era hacer una gastroplastia versus utilizar semaglutide durante 5 años, y es mucho más efectivo en Estados Unidos hacer una gastroplastia endoscópica que dar medicamentos. Complicaciones alrededor de 1%, digamos que la tasa es entre 0,8 y 2,8%, y la más frecuente es hematemesis, que usualmente lo controlamos pues, por vía endoscópica con la misma sutura, pero también puede haber neumoperitoneo, derrames pleurales, colecciones perigástricas, perforación de vesícula intestinal y TEP. En realidad es muy bajo el porcentaje de complicaciones. Y a pesar de que no es un procedimiento perfecto, tiene muchas ventajas. 1 es ambulatorio, 2 es de rápida recuperación, es efectivo, es seguro, es reversible en caso de que el paciente se desnutra, que es rarísimo y en la literatura hay como 3 casos nada más publicados, es repetible, es combinado, se puede hacer un step-up personalizado y no hay consecuencias a largo plazo, porque no va a haber síndrome de dumping, el reflujo es un porcentaje muy bajo, entre 1,9 a 3%, y no va a haber necesidad de suplementos porque no hay mala absorción. Bueno, y esta es otra técnica que ojalá llegue a Colombia en los próximos años, ya tiene muchos años, sobre todo en Europa, se llama POSE, es otro tipo de plicatura gástrica. Les voy a mostrar rapidito un video. Esto es una aplicatura que es mucho más rápido el procedimiento, es aproximadamente 30 minutos. Entonces, ahorita se está haciendo como con doble pliegue para hacerlo más robusto. Entonces, esto es el dispositivo. También se hace solamente en el cuerpo. El fundus y el antro se dejan libres, se empieza en la incisura, salen esa cantidad de helix, que son como unos grasper, y se va también agarrando los pliegues, doble pliegue, se hace la primera aplicatura, y estas son como unas canastillas en nitinol con las que se cierra la sutura. Esto todavía no tiene aprobación FDA, pero digamos que está encaminado. Está solamente avalado para obesidad. Los predictores de éxito son sobre todo pacientes hombres jóvenes, les va muy bien. ¿Okay? Ambos procedimientos, tanto el ESG como el POSE, pueden ir a cirugía bariátrica en caso que el paciente lo requiera. Y entonces el estómago va a estar, digamos, también acortado y con una capacidad reducida. Listo. Y la posición aquí también es serosa con serosa, digamos, y este es el equipo, el transportador. Si quieres le das a este, por favor. Entonces uno pasa un endoscopio pediátrico por allí, eso sí es bastante grueso, el paciente tiene que estar con anestesia general. Y finalmente queda así. Siguiente. Siguiente. Bueno, y un año después, pues vemos radiológicamente cómo está el estómago, las suturas todavía con las canastillas de nitinol en su puesto.
Y vamos a hablar un poquito de recurrencia de peso luego de cirugía bariátrica. Sabemos que esto no es infrecuente, sobre todo en manga, más que en bypass. Podemos hacer ablación con argonplasma, podemos hacer sutura con ablación. Esto es un paciente con un bypass con una anastomosis dilatada y luego de hacerle argonplasma con sutura, pues se disminuye el diámetro. ¿Cuáles son las causas de reganancia posbariátrica? La causa anatómica es muy importante, la dilatación que les estoy comentando de la anastomosis gastroyeyunal, que se considera una anastomosis dilatada, que usted entra y ve una anastomosis de más de 15 milímetros de diámetro y que es una elongación del pouch que sea más de 5 centímetros o que usted le haga un estudio volumétrico y sea mayor a 60 mililitros de capacidad ese pouch. Entonces, esto fue un TORE que hicimos. La idea es con el argonplasma dejar una quemadura de 2 centímetros aproximadamente, que se vea de coloración parda, y empezar a realizar la endosutura en la anastomosis. Usualmente se hacen varios puntos, pero la idea es no agarrar toda la circunferencia porque si no va a quedar demasiado estenosado y usted luego va a tener que dilatar. Bueno, esto fue un estudio que se hizo de TORE, que es como se llama en la combinación de argón con endosutura en bypass. Y la pérdida de peso, pues evidentemente es mucho menor a una gastroplastia primaria, 9.5 más o menos 8% se reduce en la mitad. La idea es dejar aproximadamente 6 milímetros la anastomosis. Y el éxito clínico fue 73% y el éxito técnico fue 100%. Y es maravilloso cuando uno ve a un paciente que ha perdido completamente la esperanza después de un bypass, que usted puede venir y ayudarlo anatómicamente a remodelarlo y que pierde peso, es muy satisfactorio. Y hay otras técnicas endoscópicas, esto se llama DRM, es con un catéter, con un balón, básicamente hacer una reepitelización duodenal y también está en estudio para manejo de diabetes. Y esto, pues, estamos en el futuro. A las personas que les gusta la endobariatría sabrán que desde hace varios años se está haciendo estudios de anastomosis, digamos, duodenoiliales para hacer anastomosis endoscópicas, claro, con ayuda laparoscópica, pero es espectacular. Entonces, digamos que acá es avanzar el magneto para hacer la anastomosis al duodeno. Y por vía laparoscópica se entra al ilion y así quedan las anastomosis. Entonces, anastomosis con magnetos es algo que cada vez va agarrando más fuerza. Y este artículo es muy, muy importante. Yo en mi práctica privada he tenido muchos problemas para establecer la endobariatría como, digamos, mi enfoque, porque hacen falta programas especializados en el país, hace falta fuerza para hacer las cosas bien en este campo. Entonces, este artículo me pareció muy interesante porque ¿cuáles son nuestras barreras comunes en la práctica de esto? Pues la falta de práctica, precisamente la falta de entrenamientos y de certificación en que esto amerita anestesia general. Entonces, uno está en una sala de endoscopia, pero necesita anestesia general. Bueno, la dificultad para establecer esto como modelo de pago particular, todavía no existe CUPS, todavía no podemos pensar en entrar al sistema de salud porque está todo un poco crudo, pero algún día que hay presiones externas, lo ponen en el artículo que los medicamentos también compiten con nosotros. Yo creo que nada es competencia, todo es sinergia y que los grupos multidisciplinarios tienen que estar enfocados en obesidad. Entonces usted no puede trabajar solo. Conclusión, la endobariatría tiene una propuesta de valor única para el tratamiento de obesidad y ustedes como endoscopistas lo pueden lograr. Y muchas gracias y si tienen alguna pregunta.